¿Qué es lo que piden en la actualidad? Que el trabajo de investigación no tenga más de 5 años. Perdón, los artículos de revisión. ¿Qué más? Tiene que ir el nombre del autor, el título, el objetivo, los objetivos y la hipótesis. ¿Qué más? La población o muestra, los procedimientos, materiales e instrumentos que se han empleado. Y al final, las conclusiones. Ese es el esquema que se tiene que seguir cuando se presenta un antecedente. Este casi es el esquema que se sigue también cuando se hace una revisión sistemática o un metaanálisis, si ustedes tienen oportunidad de leerlo. Después, para referenciar los artículos, acá la universidad ha establecido o adoptado las normas APA. Hemos estado acostumbrados de repente, tanto ustedes como yo, a trabajar con qué? Con Vancouver. Entonces, aquí varía. Nos mencionan algunas cosas que debe ir entre paréntesis, la referencia debe ir el apellido, después debe venir con una coma, después debe venir el año. Todo eso lo vamos encerrando en paréntesis. Y después, al final, recién colocamos el punto. ¿Qué más nos señala esto? Estas normas de Vancouver. Hay una, ustedes lo pueden bajar, la sexta edición de las normas de Vancouver está especificado por la Universidad Javeriana, que es lo que lo menciona. ¿Qué es lo que nos dice? Cuando tiene dos autores, van separados por I y colocamos entre paréntesis el año. 3 a 5 autores. La primera vez se indican los apellidos de todos. Después se cita sobre el primero y se pone et al. Cuando son 6 o más autores, citar el apellido del primero seguido de et al desde la primera citación. Todo eso, ese resumen de las normas APA tiene 22 páginas, ¿sabes? Que solamente de ver la cantidad se nos da ni ganas de leer. Tratando de hacerlo más simplificado. La referencia, cuando viene de un libro, va variando. Cuando referenciamos un artículo científico, también va variando la forma de referenciarlo. Tratamos de hacerlo de una manera más simplificada. Ahora nos reímos, pero cuando ustedes estén solitos ahí en la noche no van a saber ni atar ni desatar, aunque también pueden ingresarlo de acuerdo a Word, dice que ayuda. Pero si lo hacemos manual, de repente... Cuando es un libro, va primero el apellido, después el nombre, el año, el título, la ciudad, el país y la editorial. Esa es la forma de referenciar. Un artículo científico, va el apellido y después del último autor va y colocamos el año. El título, el nombre, acá vemos el nombre de la revista. El nombre de la revista debe ir en cursiva. Cuando lo presentamos todo igualito. El nombre y el volumen van en cursiva. Después viene el número de la revista, las páginas. Hay artículos que uno lo baja o tiene la revista en físico, pero hay otras que no, las bajamos de internet. Hay unos artículos que tienen DOI. El que tiene DOI, debajo del título, copiamos el DOI y lo pegamos. Pero hay otros artículos que no tienen DOI. Entonces, en ese sí, colocamos la página web www y lo colocamos y anteponemos recuperado. Lo que nos piden también ahora en la actualidad es las referencias a nivel nacional. Las referencias a nivel nacional, ¿cuáles son? Son las tesis. Para las tesis colocamos el apellido, después va ahí,
el año, el título, el nombre y el lugar donde se desarrolló. Esa es la forma en que ustedes deben presentar su trabajo. Y es mejor que se acostumbren desde ahora que estamos acá en tercer año, para que cuando estén en sexto año, recién se pongan a leer y no haya habido oportunidad de hacer algún tipo de corrección. Eso es lo que ustedes deben de presentar en su protocolo de investigación como tarea de este bimestre. Le voy a dar a Claudia. Porque siempre, no, la pregunta que hacen, ¿el nombre es? Abigail. Es bueno, pero cuando uno está solo en la computadora, dice, ya yo no sé de memoria, tienes esta ayuda y rapidito lo vas a hacer. No te vas a entorpecer y no vas a tener tiempo de buscar las 21 páginas, que no es nada, ¿sabes? No es nada agradable estar volviendo a releer 21 páginas. En cambio, tú lo tienes acá, es como un auxilio, como un refuerzo. Acá, que va coma, va punto, no va, porque a veces el revisor por eso te hace regresar nuevamente, porque no has puesto el pared, porque no has puesto la coma, has referenciado mal y así te viene. Y uno que está buscando el primer escollo ya para no asumir o para parar la tesis, y ahí me plantas. De repente te plantas una semana, de repente un mes, o de repente un año. Simplemente por pequeños detalles. Yo le digo en base a la experiencia mía, ¿no? Que me voy retrasando aquí por estos detalles. Que no, que ya mañana voy a leer APA, que mañana veo como referencia. Ah, no sé cómo se referencia un libro, me pongo a buscar el libro, encuentro un artículo y me olvidé. Y lo volví a leer. Entonces, si nos referenciamos de esta manera, con el sistema APA van a tener menos errores. Por ejemplo, en la parte de posgrado, para pasarlo con el antiplagio es un mes, y hay cola. Ahora no sé cómo será para pregrado, si es igual el tiempo de espera o es menor. Entonces, si nos acostumbramos a hacer esto, va a ser más rápido. Y lo vamos a practicar. Este es algo útil, no es para que ustedes lo tengan ahí, que ya lo van a romper, y ya probé el curso, ya lo van a necesitar todavía. Y si más adelante, como es lo natural en ustedes jóvenes, se van a animar a estudiar una especialidad, tienen que hacer un trabajo de investigación, algunos que quieran seguir maestría, igual, van a repetir, y ahora está establecido que el procedimiento es igual para maestría, es para doctorado, y por ahí también dicen que es igual también para pregrado. Ha cambiado el formato. Hay una serie de detalles para la presentación del protocolo. Y ahí es la primera barrera, o el primer escollo que muchas veces no lo superamos tan rápidamente. Esa era la razón, porque les daba esta orientación. Y también en los demás cursos considero que también le van a pedir trabajo de investigación, porque es parte de la evaluación. Prosiguiendo ahora con lo que corresponde al desarrollo del curso, tenemos que ver lo que es ingibectomía, que es una de las primeras opciones del tratamiento de las bolsas periodontales. Consideraba que no había muchos artículos de esto. De la mañana, quizás en la parte práctica me di un tiempo y en ProQuest he ingresado y hay artículos del 2016, 2017, 2018 y lo mencionan a la ingibectomía. Que a veces algunos la sonayamos, porque dicen, no, ya eso no se usa. Esta es la definición que daba en el texto de Glickman, que antes más lo seguía. Es una técnica segura en la eliminación de voz. La cicatrización, ¿por qué va a ser más lenta? En este caso de la ingibectomía. Acá tenemos que ya, cuando hacemos cirugía, ver otros aspectos. Es igual, cuando nos cortamos, ¿qué va a ocurrir para que el tejido sane? ¿Qué proceso? La cicatrización. ¿Cuántos tipos de cicatrización conocen ustedes? Es lo básico.
No solamente es cortar, es como el albañil. A él no le interesa, ¿no? Si lo que está haciendo es para una casa de 3 pisos, 4, 5, o si va a ser para una piscina o va a tener otro uso. Ustedes sí van a tener que saber cómo se produce ese proceso de cicatrización. Porque ¿qué es lo que quiere el paciente cuando le realizamos un tratamiento? Que cicatrice lo más pronto posible y que haya menos complicaciones. ¿Y cuál es la principal complicación después de un procedimiento quirúrgico? Alguien le ha sacado una muela, ¿qué ocurre? O alguien lo ha operado. ¿Duele o no duele? Entonces, si nosotros optimizamos el proceso de cicatrización, va a haber menos dolor. El paciente va a salir contento, va a salir satisfecho de la atención que ustedes le han brindado. ¿Qué ocurre con esto? Que lo va a recomendar, y al que no hace bien el tratamiento, ¿quién lo va a recomendar? Estamos vendiendo servicios. Estábamos entonces en los tipos de cicatrización que ocurren. Tenemos la cicatrización que se señala por primera y por segunda intención. Primera intención y por segunda intención. Hay algunos que mencionan otra. ¿Qué sucede cuando hay una falla en la cicatrización? Y alguien lo opera y le queda una cicatriz. Queloide, por ahí vamos. Es queloide. Un queloide se forma ahí. Pero vamos a ir por el término. Lo que buscamos siempre es la participación, jóvenes. Todos tenemos que participar. A veces permanecemos ahí impávidos y no decimos nada. Ni siquiera decimos hola. Entonces buscamos la participación. Esa es justamente la formación liberal de la universidad, porque estamos en democracia, no hay ninguna restricción para hablar. Cuando yo estaba en el ejército, el jefe decía, nadie habla y nadie hablaba, a pesar de que todos estaban con la pistola al cinto y nadie hablaba. Porque es otra forma, es una forma de disciplina más rígida, como ellos decían, verde, en cambio acá es democracia, es liberal. Entonces teníamos acá la cicatrización por primera intención y por segunda intención. ¿Qué ocurre cuando hacemos una incisión? Levantamos un colgajo por un lado y otro por un lado. Entonces, tenemos acá, hacemos una incisión, levantamos esto, lo decolamos, como se dice, así, o debridamiento, y nuevamente lo afrontamos. Los dos se unen, suturamos. ¿Queda tejido expuesto o no queda tejido expuesto? Está cubierto y protegido por el tejido epitelial. Entonces, eso es una cicatrización por primera intención. Ahí va a ser menos traumático y menos doloroso. Es lo que señala la parte teórica, porque ahora revisando trabajos, estudios de reporte de casos, a veces hay una contradicción. Es como cuando se hace un planeamiento en salud pública. El técnico, el especialista, lo diseña muy bonito en su escritorio, pero cuando lo va a aplicar, muchas veces no da resultados. Porque no, lo que buscamos es los dos aspectos. El aspecto de diseño, la parte cognitiva, y la parte procedimental, la parte aplicativa. Que marchen en paralelo. Ustedes ahora, como están jóvenes, tienen más la parte cognitiva, recién están desarrollando la parte aplicativa y lo van a dominar con el transcurrir del tiempo como lo hemos hecho los mayores. Entonces acá tenemos una cicatrización por primera intención. Cuando realizamos un colgajo, perdón, una gingivectomía. Tenemos el diente, aquí. Entonces tenemos el diente acá, la unión cemento-esmalte, tenemos la encía aquí y lo cubre.
Cuando se hace gingivectomía, la incisión se hace en el fondo, en la bolsa. Marcamos la bolsa, como lo vamos a ver más adelante aquí, y la incisión la hacemos desde acá. Así. Al hacer la incisión de este punto, acá eliminamos todo este tejido. Al escindimos el tejido, lo sacamos y nos queda una superficie expuesta como se la gingivectomía. Este tejido va a ser cicatrizar por granulación. Al quedar expuesto va a granular. Esta es cicatrización por segunda intención. En la primera, hay afrontamiento de los labios. Acá tenemos que colocar el apósito periodontal o el cemento quirúrgico, como lo denominamos antiguamente. A eso se refiere. El proceso de cicatrización es más lento, ¿por qué? Porque es por segunda intención que las otras técnicas. En el cordajo es por primera intención. Indicaciones. Eliminar bolsas gingivales profundas. Hay dos tipos de bolsas: la bolsa periodontal y la bolsa gingival. La bolsa gingival es cuando el crecimiento se produce por una migración en sentido apical del margen gingival. No hay destrucción del tejido de soporte. En esa época, en los libros de Glickman de los años 90, consideraban 2 milímetros. Ahora que he estado leyendo, ellos mencionan que debe quedar 3 milímetros. Restaurar los contornos gingivales. Cuando se toman medicamentos, se menciona clásicamente la ciclosporina, la teripina, la fenitoína, que producen un agratamiento de la encía. Entonces, el margen gingival, que debe ser así, habla de una farmacéutica. Entonces, para regularizar o restaurar el contorno gingival. En los artículos que estaba leyendo en la mañana, menciona que también cuando hay un crecimiento, hay una fibroaguatosis gingival hereditaria, hay un crecimiento exagerado del tejido que se da tanto por vestibular como por palatino o lingual, produce alteraciones también en la comunicación y en el habla, lo mencionan en inglés, no speech. Y también lo mencionan en los casos de artrosis gingival. Vamos a ver más adelante. Contraindicaciones. Siempre se señala, recordemos acá nuevamente las partes de la encía, que nos vamos olvidando. Tenemos la encía libre, la encía adherida, la mucosa. La mucosa alveolar es un tejido que no es queratinizado. Entonces, cuando la base de la bolsa está próximo acá, a esta unión mucogingival, se contraindica. ¿Por qué? Porque señala que debe quedar un remanente de encía queratinizada. Algunos dicen de 2 milímetros, otros artículos de la India dicen 3 milímetros. En el caso de los implantes, se considera que debe haber 2 milímetros, la revisión que hicimos en el año 2014. También cuando hay que hacer alguna corrección ósea, todo esto debe ser sobre el tejido óseo. Lo vamos a ver porque también hay un tratamiento empleando gingivectomía, pero empleando una técnica de cordaje. ¿Qué métodos podemos emplear? Una biopsia. Escindimos completamente. ¿Qué ocurre? Hay casos o situaciones que ustedes lo van a apreciar por los cambios hormonales que producen una especie de crecimiento o granuloma acá en el encía. Hay un granuloma que se relaciona con el embarazo. Hay otros que se relacionan también con la pubertad. Y otros que tienen un origen por la acumulación de cálculos, de biofilm, que se produce el granuloma biógeno. Su localización más en la parte vestibular. Entonces, la técnica para eliminar esa lesión es también con gingivectomía, no se elimina totalmente. Por eso se produce
mediante una biopsia excisional. Se hace la eliminación de todo el tejido. Y eso debe ir al anatomo patológico siempre, ¿no? Porque no vamos a decir en la parte clínica que es una granulomasión. Porque a veces ocurre que el paciente siempre se preocupa por algo que le saca y no es un crecimiento habitual. La mayoría de ellos lo relaciona con algo maligno. Entonces, frente a ello, a esa conjetura que tiene, luego la probabilidad de la náusea y el paciente queda más tranquilo. Hay también una gingivectomía con bisturí, que es la que vamos a desarrollar más acá. También se emplea láser, electrocirugía y también mediante los cortajos periodontales. Entonces, varias son las modalidades con que podemos enfrentar un problema de agrandamiento gingival. En alguna literatura, la de años atrás la menciona como hiperplasia gingival, pero la hiperplasia algunos la definen como algo histológico. En cambio, en otro término, sí, agrandamiento. En la parte del inglés lo mencionan como el enlargement, algo así lo mencionan. La gingivectomía con láser se recomienda cuando el tejido es friable. A veces lo tomamos acá al juego, ¿no? Pero cuando comenzamos a cortar y sangra, hasta el más valiente se pone preocupadito. ¿Por qué he hecho? ¿Por qué estudié odontología? Entonces tenemos que ver, ¿no? Que valorar el tejido, cómo está, la condición antes de realizar un procedimiento. Porque uno siempre también como joven es temerario, ¿no? Todo lo que me ha agrandado dice yo lo voy a cortar. Pero debe haber un buen diagnóstico, una buena evaluación sistémica del paciente, no vaya a ser una manifestación de alguna alteración, una enfermedad que tenga el paciente. Es lo ideal, pero cuesta. Y siempre lo que es para educación se compra con tiempo, costoso. ¿Cuánto cuesta un avión? ¿Cuánto cuesta un tanque? ¿Costará más que un graduado? Menos. Como es educación, siempre se hace la limitación. Economía. Se economiza siempre lo que es. Por eso estamos un poquito limitados en lo que es recursos. También la preparación es fundamental. Y lo que adolecemos también, y ustedes lo ven acá y en todo lugar, lo que es lo público, no el mantenimiento que no se da. O a veces también contribuimos, ¿no?, al deterioro de los equipos porque no los cuidamos. Hay también otra gingivectomía mediante electrocirugía. Acá va a haber menos sangrado, como todo lo que se cauteriza. Me hace acordar un colega, una vez le referí a un paciente que tenía un agrandamiento. De por sí sabía que sangraba, y como cuando referimos, el otro dice, ¿por qué no refieres si lo pueden hacer allá? Y comenzó así un poquito todo molesto, o sea, el procedimiento. Si este es el sitio que dijo al paciente, comenzó a cortar y sangraba, y no paraba. Lo íbamos preocupando. Y ahí comenzó a buscar el eléctrico, a llamar a alguien, todo lo que ocurre cuando hay una complicación que no podemos manejar, no resolvemos. Y ese problema, de sangrado se va a presentar siempre, porque hacemos extracciones, vamos a hacer cordajo, y va a estar siempre ahí subyacente. Ahí cuando sangra un poquito y se resuelve, estamos tranquilos, pero en algunos casos a veces ya comienza a preocuparnos. Ahí nos preocupamos, le pedimos examen de laboratorio, le preguntamos esto, hicimos interconsulta. Entonces algunos recomiendan, cuando se hace un procedimiento de cirugía, por hacer también una interconsulta con el médico. Acá lo tendremos a la mano, ¿no? En el hospital sí, ahí nos sentimos siempre más protegidos, más amparados, porque ahí está el médico, ahí el servicio, la unidad de shock trauma, cualquier complicación ellos te la sacan. O el paciente se complicó, se hospitaliza. Pero en cambio cuando uno esté en la calle, todo eso lo tiene que asumir. Y con este tráfico, ¿quién te resuelve una emergencia rápidamente? Contraindicada en pacientes que usan marcapasos. ¿Qué es lo que pasa? A veces es lo mejor, dicen, pero ¿qué es lo que debemos evitar? Que al momento que empleamos el bisturí eléctrico, que choque con el diente, con el hueso, porque si no vamos a producir necrosis. Y como consecuencia de esto, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a producir? La recesión gingival, necrosis, exposición de la fundación, y menciona también el artículo que puede haber movilidad dental. Entonces, en lugar de ser beneficioso el procedimiento para el paciente, va a ser perjudicial.
todo eso tenemos que pensar, no solamente realizar un procedimiento, tenemos que analizar, ver los pros y los contras, ventajas, desventajas. Cuando lo hace otro también es más sencillo, no es eso, es fácil, dice. Acá viene también la otra técnica, cirugía con colgajo periodontal, bolsa periodontal. Preservamos la encía. Acá vemos que vamos a eliminar la encía queratinizada, que lo protege. En cambio, con la otra técnica hacemos un colgajo, levantamos y después lo volvemos a posicionar. No lo pude bajar la vista porque acá no hay impresora, ustedes saben que no la puedo, en cambio la escaneo y la podemos ver. Preserva, elimina más tejido en la zona interproximal que la gingivectomía con bisturí. Al levantar el colgajo, ya tenemos acceso al hueso subyacente. Y evaluamos la condición en que está el hueso y también el tejido de granulación que hay en el fondo, lo podemos eliminar. Bueno, la mayoría de las técnicas de colgajo lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué pasos debemos seguir cuando vamos a realizar un procedimiento? Siempre creemos que hay una inspiración divina, ¿no? Que ya me va a llegar la iluminación y yo voy a hacer el procedimiento correctamente. Tenemos que ver un aprestamiento. En el aprestamiento prevemos todo lo que vamos a necesitar para la cirugía, los guantes, la mascarilla, la historia clínica que esté completa, las interconsultas habidas y por haber, todo eso. Tenemos que ver también un aislamiento extraoral, la parte que corresponde a la anestesia, aislamiento, el marcado de los puntos sangrados y recién acá vamos a hacer la incisión, después la remoción del tejido. Otro aspecto que descuidamos, consideramos que todo paciente está apto para hacer cirugía. ¿Qué es lo que se señala? Pase, señalita. Los jóvenes, ustedes son respetuosos, no sean como nosotros antes. Tenemos que reevaluar la fase higiénica. Si el paciente tiene un índice de sangrado mayor de 20 o de 10, el tratamiento no procede, porque nos va a complicar el proceso. Al sangrar vamos a tener mejor acceso a la zona y vamos a estar preocupados de estar controlando ese sangrado. En algunos pacientes también se recomienda premedicación antibiótica o profilaxis antibiótica. En el caso de los pacientes también que tienen enfermedad sistémica, se recomienda, el hipertenso debe llevar su medicación, el diabético debe llevar su medicación. Aparte, el diabético debe llevar, así como usted está en su agüita, un frasco con un jugo, por si acaso vaya a haber un shock hipoglicémico. Debe llevar un caramelo, algo que le restaure rápidamente su nivel de azúcar, porque se puede descompensar. No todo el paciente es estable. Y algo que ahora se insiste bastante, el consentimiento informado. Si no hay consentimiento informado, el paciente reclama y el reclamo tiene acogida. El paciente gana. Si tú le hayas hecho un buen procedimiento y no seguiste este paso, pierdes. También, en cuanto al certificado de habilidad profesional, si no estamos al día en el colegio, por mejor procedimiento que se haya hecho, y el paciente se queja, el paciente te gana la demanda. Entonces, tenemos que cuidar también el aspecto del conocimiento y la parte legal. El paciente reclama todo. El equipo de urgencia. Ponemos la anestesia. ¿Cómo contrarrestamos si hay una complicación? Si hay un shock, si hay una lipotimia. Hay que prever. Todas las posibles urgencias deben estar a la mano y disponibles en todo momento. Tendremos ante los ambientes en que desarrollamos los diversos cursos de tipo de emergencia. Por ahí hay un tópico, no sé si el tópico, si está bien equipado, porque acá, así, lo ideal es que haya un médico, que haya una enfermera para poder solucionar cualquier complicación que se presente. Pero felizmente no se da.
la limpieza, verificación, eliminación, colocación del apósito, indicaciones al paciente y la parte de los controles. Apretamiento. Tenemos que revisar el equipo dental. Y ustedes saben cómo están los equipos de la práctica de periodoncia. Hay como 2 o 3 que no están operativos al 100%. Debemos tomar también en cuenta el tiempo. En otros lugares, muchas veces, o también ha ocurrido acá, cuando estaba en la clínica, hace muchos años, eran 100:30 y llegaba un paciente para cirugía. Y a veces sobreestimamos al paciente. Una vez llegó una niña, era pequeña, bueno, el tamaño. Pues acaba de salir la muela fácil. Y tocó una rebelde. Era la niña, no salía. Y había la presión del personal porque ellos tienen su horario. Antes apagaban la luz, no sé cómo será actualmente en la clínica. Ellos cortaban la luz y ya te quedabas así. Bajaban la llave general, que ya no había luz para todo. Pero ¿cómo avanza? Necesitamos luz para poder ver la zona. Eso se daba antes, yo creo, hace como 20 años, pero de repente hace un poquito más. Y total nos demoramos hasta las 8:30 buscando el instrumental acá, el personal molesto, pues, porque se queda más de la hora, entonces tenemos que calcular el tiempo. Algunos consideran para un procedimiento que incluso 45 minutos a 60 minutos, cuando el personal está bien entrenado y tiene todos los elementos a la mano. Entonces hay un margen de 1:30 a 2 horas para trabajar con tranquilidad. Hacer un resumen de la actividad que vamos a hacer, como les digo. Llevar una lista de contexto. Paso 1, paso 2, qué es lo que voy a hacer, qué es primero, qué es después, el segundo, qué es tercero, qué es cuarto, qué es quinto. Porque uno, por la tensión del momento, está frente al paciente o sangra, nos olvidamos. El instrumental también, prever. Se da no solamente en el adulto, en los mayores. Me acuerdo, una vez estábamos en el hospital del empleado, vino una paciente para hacerle una eliminación del saco pericoronario de la tercera molar que le molestaba. Era algo fácil, se corta y se acabó. Comenzamos a hacer la incisión y de repente la paciente se desmaya. Los ojos como se le voltean para atrás y comienza a temblar. Dentro del desconocimiento de uno, como le digo, que hay otra palabra más gruesa para decirlo, no es mucha buena filatel. Que hay que llevar la emergencia, que corra para acá, corra para allá. No teníamos nada en esta emergencia. Estoy hablando entonces como 30 y tantos años atrás. La paciente, ¿qué es lo que piensa cuando alguien se desmaya? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que sigue cuando se desmaya? Y entra la desesperación, corre para acá, corre para allá. Felizmente un ratito se levantó, se despertó así ligeramente. La paciente se había perdido control de los sentimientos. Ahí le voy dando las características de la enfermedad. Los ojos como que se le habían volteado para atrás. Así como cuando vemos en algunas revistas, en unas tiras cómicas que todo se ponía así. Ahí está el diagnóstico. ¿Cuál es? ¿Qué es? Acá ahora estamos con calma y con tranquilidad. Ustedes tienen el auxilio del internet. En ese tiempo no había. Lo había visto en otra temporada cuando estaba en el cuartel por la frontera. ¿Qué ocurrió? Había un suboficial, uno alto, todo. Y de repente, como que se desmayaba, botaba saliva y comenzaba a dar vueltas así como en círculo. Hay un control de los esfínteres y el ojo como que se va. Ahí recién vimos. Porque ahí perdió el control de los esfínteres. Es por eso que debemos de conocer las características de las enfermedades, porque nadie te va a decir con un rótulo yo tengo acá. ¿Bien? Hay algunas enfermedades que a veces no dice, no la refieren en momentos de interrogatorio, de la anamnesis. Entonces debemos prever todo lo que pueda ocurrir en el consultorio. Porque de repente hay un colega que nunca le pasó, a mí nunca, bueno, ha sido afortunado. Se parece el primero, su debut, y ahí se complica. Como también me cuenta a veces la parte, ¿no? En la parte de salud pública. Dentro, a veces nos tomamos a chiste, a la broma, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad que más tememos ahora? Que la podemos llevar. Esa es una. Otra, el VIH. ¿Qué ocurrió?
Siempre hay un control en las personas mayores, ¿no? Dice, ya, el abuelito ya no va a hacer nada, ¿no? A veces se emociona también, ¿no? Acude a la tecnología ahora. Ya, ¿qué hacemos? Necesitamos algo. ¿Qué hacemos? Cuando llamamos por teléfono, quiero un pollo, quiero una pizza, delivery. Él había entrado, no sé, por ahí me enteré, de que había un delivery también, pero de la parte de la compañía. Y justo le toca a una dama. Y el señor, como es lo habitual en un tipo de relación, tuvo relación. Y ahí él refería que había dado positivo al VIH. Y cuando da positivo uno a una enfermedad, a veces ya hasta toda la familia se aleja, los amigos se alejan y ya queda una librada. Vemos acá el aprestamiento, todo lo que tenemos que ver, los tiempos, todo esto es la parte de la recuperación mental de cada uno, que a veces no queremos, ¿sabes? Los peruanos, yo también soy peruano, somos desordenados, pero en esta parte tenemos que ser meticulosos para evitar complicarnos la vida. La lámpara funcionará, el succionador, a veces recién cuando estamos ahí comienza a sangrar mucho y no funciona el succionador. Las posiciones del sillón que tenemos que ver, lo que es lo habitual para el maxilar superior, maxilar inferior, ubicación del operador. Porque a veces no tenemos un buen acceso a la zona porque no está bien ubicado el paciente o no está bien ubicado el operador. O la luz no llega y refleja. Cuando ustedes vayan y hagan la rotación, hay unos cirujanos que se molestan cuando no está la luz. Van a encontrar, o ya lo habrán visto ya. Porque cada uno tenemos características muy peculiares en el momento que hacemos. Y a veces algunos son muy sensibles y ya se incomodan porque ustedes no le separan igual como le preparan la técnica o la asistente que habitualmente trabaja con él. Y hay un disconfort. Ubicación de la mesa de trabajo. Colocar los protectores, ya lo que ustedes hacen habitualmente, que antes no era rutina. Los tiempos. Algunos ampliaban, ¿no? En el manual de Cayetano para esto consideraba de 10 a 15 minutos. Para la anestesia, 15. En el acto quirúrgico uno considera 45. Limpieza de herida y colocación de la apóstol. Consideren que aparte, una vez que han terminado el procedimiento quirúrgico, queda el instrumental sucio, hay que recogerlo. Y en ese apuro por uno irse o que tiene otra clase, se puede cincar, al momento de sacar el bisturí, guardar las otras pinzas, de repente la aguja la vas a querer colocar nuevamente para manipularla y ahí se van a generar los accidentes para ustedes, ¿no? Y es un instrumental contaminado. Y es su vida, ahí está su vida. Ahora nos tomamos así, yo quiero verlo como siempre así felices, le digo, que no estén preocupados, que ya me hinqué, una vez me hinqué, estaba haciendo una extracción y era la última hora de ti y llegó el paciente para que me extraiga. No, que yo sacaba mi cita y en ese día, es uno que por ahí como que se incomoda un poquito, ¿no? Ya, pues me dijo, no, sí, yo aguanto, me dijo, yo lo vi grande, fuerte, macho, pero se enojó. Cuando comencé a moverle el diente, me duele. Y en eso de poner y reponer la anestesia, no pasó nada. Reencapsulé la anestesia. Y ya, pues como era tarde y la técnica se había quedado más de la hora, uno solidario, porque voy a ayudar a desmontar la aguja. Comienzo a desmontarla y siento electricidad. ¿Qué significa? Me hincaba. Miro qué es lo que había ocurrido. Algo inverosímil. La aguja había perforado el cuerpo. Algo que no sé cómo ocurrió, pero había perforado el protector. Yo todo confiado la cojo. Ahora pues, buscando en la historia, será soltero, será casado, todos sus antecedentes, es hombre, dije, por dónde caminará y todo, tormento es para uno. Entonces eviten eso, sean minuciosos y dosifiquen su tiempo, porque a veces la premura nos trae complicaciones, y que en la vida real. Él mismo pensando en hacerme la prueba del VIH, del hepatitis y todo. Una ruta ya cuando sale negativo y si estaba en el periodo ventana, otra vuelta y son días, semanas, a veces meses de preocupación.
Entonces tenemos que ser cuidadosos. Hemos pasado por tantos pacientes, complicaciones, algunos con cierta tensión. Tener la historia clínica, lo que muchas veces no lo quieren hacer, es un castigo llenar, y lo que se señala que llegamos a un buen diagnóstico, ha sido una buena historia. Y si hacemos un buen diagnóstico, también el tratamiento va a ser bueno, estamos acertados. Revisar los pasos del procedimiento. No, algunos dicen, ya yo lo sé, yo no me olvido, yo nunca fallo, dice. Señalar las funciones tanto del personal que nos apoya, a veces ustedes llevan un ayudante o alguien que la apoye, que sepa qué es lo que va a hacer, porque en lugar de apoyar puede entorpecer, puede dar otro aspecto. Cuando trabajamos recién con VIH, hace cerca de 30 años, había miedo, como siempre, hay temor. ¿Qué es la precaución que tomamos a manera elemental? Si estoy trabajando con un paciente que está ahí con el virus, no es que me digan que puede tener o no, ahí está, estás metiendo tu mano donde sabes que está el virus. Separábamos el instrumental, lo que hacía daño y lo que no hacía, el pulso cortante, cortopunzante en un lado para evitar errores en la manipulación. Porque a veces por la premura le digo, y ocurre en el personal, en la parte de lavado del instrumental hay bastante accidentes. Debe haber un listado, pero nadie quiere hacer esto. Yo sé, dice, yo nunca me olvido el instrumental y el material. Todo lo que debemos llevar. El equipo de examen, que ya ustedes saben, básico, los espejos, explorador, se utiliza. La sonda periodontal, la cárcula, y el uso descartable. ¿Qué es lo que se debe emplear? Cárcula, ustedes la usan más ya en la tipo, la jeringa, la luz, ¿no? La aspirable. Porque siempre decimos que nunca voy a inyectar en un vaso. ¿Qué me ocurrió dentro de esas experiencias, de esta trayectoria que uno tiene por ahí, no solo leyendo, sino también haciendo, aunque ahora hay un poco menos? Llegó una paciente para un procedimiento. ¿Qué hacemos? Le hacemos un interrogatorio básico, su anamnesis, el diente duele, hay que sacarlo. Radical, estaba en periferia, no había opción de endodoncia. Tú le dices endodoncia, no al paciente. Pongo la anestesia y de repente se le comienza a inflar la cara. Dios mío, ¿qué hice? ¿Dónde fue? Se hinchaba y se hinchaba. De repente estaba así, con un tremendo hematoma. ¿A qué se debía? ¿Paro el procedimiento o sigo con el procedimiento? Siempre todos tenemos cierto respeto o temor ante lo desconocido, a lo que ocurre o sucede cuando estamos haciendo un procedimiento. ¿Qué puede haber ocurrido? Ustedes han llevado anatomía, ¿sí o no? Sí. Entonces saben que hay unas cositas que caminan por ahí así. La aguja parece que entró acá en la luz de un vaso o lo rompió. Es por eso que se produjo el sangrado. Por ahí algo me acordé, le dije a la señora y me dio tranquilidad, ¿no? Porque ahí no hay con quién consultar y ustedes van a estar solitos cuando hagan su procedimiento. No va a haber a quien decirle, sigo, no sigo, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, y cada uno va a hacer su juez y va a tomar su determinación. Por eso es bueno que vayan tomando decisiones. Le dije a la señora, procedí, le saqué el diente. Le dije, señora, mañana, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una tumefacción o alguno lo golpea? A alguien no le han asaltado, le han pegado, por ahí en una pelea que uno se da de macho y termina apoyado. ¿Qué se pone? Si alguien le tira un puñete en el ojo, se pone negro, morado y todo eso. El día la señora llegó con la cara media verde para el control. Era solamente una extravasación hemorrágica que se había producido. Y esta precaución también lo debemos de tener en los pacientes que tienen algún trastorno de la coagulación. Hace años hacíamos extracciones en pacientes que tenían hemofilia, tenían von Willebrand. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Que debemos evitar
colocarle la anestesia traucular o utilizar una jeringa tipo RUE para aspirar y verificar que no estamos sudando de envase. Y en ese tiempo, como decía mi papá, la ignorancia es general. Poníamos, hay que anestesiar, sabemos que tenemos que poner el líquido, se adormece y voy a trabajar. Ya después, conforme va transcurriendo el tiempo, ya tenemos un poquito más de cuidado, tomamos más precauciones, porque antes no había nadie que te diga cómo debes proceder en este caso, cómo debes proceder en este caso del paciente, en cuál hay más riesgo o en cuál menos riesgo. Si hago un procedimiento, tengo maxilar superior y tengo maxilar inferior, ¿dónde va a haber mayor riesgo de que ocurra esto? Arriba, en el maxilar superior, ¿qué vamos a hacer? Técnica de anestesia filtrativa. Acá, traucular. Pero en ese caso del hematoma me ocurrió alguna. ¿Qué es lo que ocurría? Nos habían enseñado siempre, no sé si hasta ahora, que para que duela menos tenemos que poner la anestesia lo más arriba posible. Entonces tú jalabas el labio y menos trauma para el paciente, pero de ir muy arriba, parece, el paciente, a la parte más superior. Entonces, minimizar eso, limitar a la zona periapical un poquito ahí para que no se tome. Acá debemos usar el bisturí de Kirkland. Algunos mencionan los artículos ahí que estaba leyendo en la mañana, la hoja de bisturí, la 12B, la hoja 15. El bisturí de Orban, el 1-2, acá este bisturí de Kirkland, el 15 y 16. Pinza mosquito para cualquier sangrado, eliminar el tejido granulomatoso. Las curetas Gracie, las 15 y 16 las pueden eliminar. Esta tijera curva parecía, la menciona ahí está en el manual de Cayetano, la Goldman Ford. Y como hacemos una incisión y se va a producir una cicatrización por segunda intención, entonces debemos de proteger, porque no tiene la protección del tejido epitelial. Vamos a dejar expuesto el tejido conectivo y ese tejido va a sangrar y también va a haber mayor sensibilidad. Entonces lo protegemos con cemento quirúrgico o el apósito periodontal y para eso necesitamos una espátula de cemento. Lo que ustedes hacen, campo estéril, ahora venden campos estériles. Antes teníamos los campos de tela, que había que lavarlos y reusarlos. Los guantes, la mascarilla, los gorros, mandilón para el operador, las gasas, como le dije, que había que empaquetar, tenemos que empaquetarla de 4 o de 6 en 6 y el asistente te va abriendo y a demanda te va diciendo. Gasas, bajalengua, hisopos, orina. Lo que vimos en antes, ahí lo mencionaba yo como alcohol. Ya después cuando fui en los años 2014 ya era el yodopovidona o alguna lo menciona como povidona iodada para desinfectar. Anestesia tópica también, en algunos casos para explicar. El agua destilada, porque cuando manipulamos el apósito periodontal tiende a unirse a guantes. En una etapa más antigua se preparaba así a mano nomás, después ya se comenzó a usar guantes. Yo estoy hablando de 30, de 35 a 40 años. ¿Cómo cambiar? Entonces, para que no se adhieren, para mojar, ustedes mojan su guante y les permite manipular el apósito periodontal, el cemento quirúrgico sin que se les adhiera, no se les pegue. Uno por la tensión, de repente teniendo una hemorragia y un sangrado, prepara cemento quirúrgico, prepara apósito, lo pesca con la mano y se le hace toda una gelatina ahí en su guante. Y no lo pueden aplicar. Hay que hacer un rollito, lo colocamos en la parte exterior, traccionamos el labio y lo vamos a moldar. Pero eso tiene que ser con calma y viéndolo que otro lo haga, el profesor, o como decía en otras universidades, ¿no? Una demostración clínica. Hilo dental también, porque cuando hacemos la eliminación de los tejidos, e inclusive cuando hacemos raspado y alisado radicular, quedan restos en la zona interproximal. El paciente dice, me fastidia, me pido, ahora cómo se lo saco. Entonces por eso tiene que haber su hilo, eliminan todo eso y conseguimos un buen afrontamiento de los tejidos.
Acá en esta época se mencionaba una jeringa de 10. Mejor es recomendable la de 20. Mayor cantidad y evitamos esa recarga, de estar absorbiendo. Pero, ¿cómo cargamos la jeringa? Con el suero fisiológico. ¿Cómo hacemos la carga? Es un procedimiento básico, elemental. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo han visto ustedes que hacen la carga para lavar o irrigar durante un procedimiento? Algunos, permítanme, ¿qué hacen? Colocan acá de frente y aspiran. ¿Sí o no? ¿Qué otra? Hay otros que con una tijera la pinchan por acá, comienzan así, como servir agua o servir limonada. Y si ustedes se ponen a manipular el frasco de suero, ven que tiene una cubierta, primero metálica, primera dificultad. Tiene una tapita, segunda dificultad. ¿Cómo solucionamos? Porque esto es un problema sencillo. Yo le he venido para hacer esto, me dicen, para aprender, pero eso le va a entorpecer y a veces ocurre el accidente. Esa cubierta metálica justo te corta el dedo. Y ya vas contrariado a tu procedimiento. Te encaja. En el hospital le colocan una jeringa acá y por otro lado otra y comienzan haciendo. La otra es que ustedes se compren, hay un envase pequeño, los chefs lo utilizan también. ¿Qué utilizan los chefs para freír, para preparar el arroz chaufa? ¿Cómo se llama? El polvo. Eso no se va a olvidar, pero ustedes se van a comprar, hay unos bols, así unos envases pequeños, les va a permitir economizar. Ustedes ahora gastan, porque papito le da, pero cuando ya uno compra, ya duele. Se compran un bol. Como van a hacer la práctica entre 5 o 6 u 8 que son, se compran un solo frasco de suero. Algunos son egoístas, ¿no? Yo compro mi frasco de suero de 100 mililitros. Pero le va a significar más gasto. El frasco grande creo que le vale 5 o 6 soles. En cambio, si compran cada uno de manera individual, es 4 o 5 soles, no se lo compran. En cambio, si compran su bol, lo esterilizan, hay un solo frasco, lo abren con todo el cuidado debido y comienzan a distribuir así. Como servir en la casa la leche, el té, el café. Entonces, ya cada uno, otro que está con la mano sin guante, va abasteciendo. Y ustedes solamente con su jeringa van a tirar. ¿Qué es lo que se recomienda también cuando hacemos lavado? Como la jeringa va con una aguja número 18, que es una punta gruesa para lograr una mayor fluidez del suero, algunos recomiendan que la punta de la aguja se rompa, porque en ese ir y venir a veces de la aguja para lavar, te puedes hincar tú o hincar al paciente, y el paciente está echado. Estamos cerca de los ojos, de la nariz, y lo que no ocurre nunca con otra persona ocurre con uno. Entonces, minimizamos la posibilidad de atención. Ponemos ropa a la aguja, pero también hay que tener cuidado, porque otra vez ya te clavé una por apurado. Cojo bien con la pinza y doy 2 movimientos firmes y le corto la aguja. Entonces, disminuyo el riesgo de injuria al paciente. Eso es en relación al suero, porque tenemos que lavar. Siempre que hay una hemorragia, el mejor elemento que contamos para controlarlo es lavar con suero fisiológico. Parece que por ahí algo no tiene la hemorragia. Es lo que se decía antiguamente, ¿no? Algunos te la recomendaban. Cuando sacaba una muela, ¿qué le decían? Lávate con agua con sal. Ahí, el suero fisiológico. Y en algunos casos no queremos emplearlo. Muchas veces, cuando nos llegan de emergencia o de urgencia, un paciente con sangrado, lo primero que hago, lavar, lavo, y hay menos sangrado, me permite visualizar el sitio donde está el problema. Acá se menciona también la vaselina, pero la reemplazamos por agua, por suero fisiológico. El guante se humedece
con el suero o con la vaselina y ya no se pega. Colocarse, verificar el índice de placa, que la boca esté limpia. Ahora consideramos para gingivitis, de acuerdo a la nueva clasificación, el indicador es sangrado. Vamos a ver aspectos psicológicos, concentrarse en lo que uno va a hacer, comunicación, demostrar también que uno está seguro de lo que hace, no uno va a estar un poquito trémulo, sino fuerte. Y también la autorización del profesor, porque muchas veces cuando ustedes estén en clínica, si el profesor no lo vio, le dicen no lo hizo. Y hacen todo su esfuerzo, va. Limpiar. Ahí se emplea también la iodopovidona para limpiar toda la periferia del paciente. Es algo que no hacemos, no estamos habituados. Evitar contactar con el ojo, a veces debemos exprimir un poquito porque de repente voltea y justo le cae en el ojo. Tenemos otro problema. Aparte del problema que tenemos, que es la primera vez que vamos a hacer el procedimiento, estamos indicando algo. Un movimiento excéntrico. Evitar contactar con las zonas que estén contaminadas. Anestesia. Limpieza de la zona, lo que se dice, no hacemos. Verificar la anestesia, no, que ya está, y de repente el paciente dice me duele. Una vez o otra historia. Antes atendíamos en serie. Había cantidad de pacientes, uno quiere para su consulta privada, así que haya 10, 15 pacientes esperando. En la parte pública se da, anestesiamos en serie, hacíamos esperar afuera y comenzábamos a llamar. Y como hay siempre esa premura uno por avanzar, había anestesiado al paciente. Lo hago pasar, yo digo, espera, comienza, oh, me dice esa nuez. Felizmente que era una superior y le estaba tratando de sacar el diente contrario, era del lado derecho y le estaba sacando creo del lado izquierdo. Verificamos siempre. Antes del procedimiento, algunos recomiendan colocar la sonda periodontal en la sonda para verificar si está adormecido o no. Entonces, el paciente le preguntamos, ¿duele? No duele. Entonces ya tenemos más seguridad de que esa zona está anestesiada. Acá la anestesia en la zona de la papila. Verificación con una sonda periodontal, lo que les decía. Si le duele, reforzamos la anestesia. Aislamiento con la gasa. Acá viene otro aspecto. Antes se mencionaba una pinza marcadora. Se introducía esta pinza acá, aquí, así. La pinza tiene dos partes, una externa que tenía como una puntita y la otra acá adentro. Y esta era una pinza marcadora. Ahora se hace con la sonda. Se coloca la sonda acá, hasta donde llega, se traslada a la parte externa y se presiona, y se marca. Y va quedando un punto sangrante. Y eso es lo que nos va a guiar al momento de hacer la incisión. Ahí se está marcando con la sonda en la parte exterior. Se introduce primero y después en la parte exterior de manera perpendicular marcamos para tener puntos de referencia al momento que hacemos la incisión. Porque cuando comience a sangrar todo, nos desubicamos. Acá están los puntos, entonces ya uno traza su incisión así. Es una guía. Aunque ahora también, cuando se hace este tratamiento hay como unos modelos, como unas placas de guía, entonces ya es toda una referencia. Ahí era solamente con la zona sangrante. Comenzar con las caras libres. Movimientos de entrada y salida, porque muchas veces quedan adherencias. Ya cuando hagan ustedes incisiones en la boca, de repente por ahí quieren que el tejido desprenda y hay una pequeña adherencia. Verificar que no quede.
Ahí se está actuando el bisturí de Irke. Y en las zonas interproximales empleamos el bisturí de Orban. El 1-2, entramos ahí y vamos cortando. Movimientos así, lateral. Y estos ángulos, aquí en seco se ve bonito. Movimientos laterales. Remoción, con cureta y la parte que ya vimos, raspado y alisado radicular. Al eliminar todo el tejido, podemos ver en la parte que queda expuesta cálculos que se deben eliminar. Y también se deben alisar las superficies. La limpieza, la irrigación con suero, lo que les decía con la jeringa, pasar el hilo, secar la zona. Controlar el sangrado, tratar de controlar, porque cuando se hace gingivectomía, como es cicatrización por segunda intención, queda una superficie expuesta, se va a sangrar. Los restos del tejido, cortarlo con tijera, verificarlo en el mineralizado, promover la hemostasia con una gasa, preparar el cemento, formar como un rollito de algodón, así un rollito del apósito periodontal o del cemento quirúrgico. Lo más delgadito lo colocamos a nivel entre la encía y el diente y después con movimiento de tracción del labio lo vamos a presionar. Por vestibular y por visual. Con latino ya se va. Eliminar los restos. Con los dedos también con los carrillos, para eso me deseo. También puede ser un instrumento. Indicaciones postoperatorias, lo que se dicen los analgésicos. En la revisión que he estado viendo en la mañana hay un medicamento que siempre empleamos, ¿cómo se llama? Un antiinflamatorio y analgésico, que es el ibuprofeno. Todos esos alteran la coagulación. Si se podría haber un sangrado postoperatorio si empleamos antiinflamatorios. Aunque la literatura lo menciona, después del procedimiento queda su medicamento, amoxil y el ibuprofeno. Los controles a los 7 días, 14 días. Esto ya lo vi. Les doy trauma. Y entramos sobre la relación de asistencia, por favor.